continuar con nuestro estudio. Recuerden que estoy haciendo esta propuesta de la lectura del Apocalipsis y ahora estamos en el capítulo 17, en donde en la narración del Apocalipsis se nos habla de esta figura, de esta mujer vestida de púrpura y de escarlata y que se sienta sobre una bestia de 7 cabezas con 10 cuernos, y nos está explicando el ángel qué significa esta mujer. Y yo les hacía en el estudio de la vez pasada, hicimos una lectura rápida de este capítulo y les hablaba de que mi propuesta es que esta mujer representa a la unión o la fusión de lo que serían las falsas religiones, entre comillas, y también los gobiernos de la tierra. Ahora, aquí me voy a permitir hacer como un paréntesis para profundizar un poquito de cómo llego yo a esta idea, cómo llego yo a esta propuesta, la cual les estoy haciendo, y sobre todo porque eventualmente quiero destacar cuando se refiere uno a las falsas religiones, me parece que es importante definir y explicar muy bien a qué se refiere eso, porque indudablemente, como lo dice precisamente uno de los apóstoles, dice: no tenemos lucha contra carne y sangre. Me parece a mí muy importante destacar que no se trata, cuando hace uno esa observación y dice uno las falsas religiones, no es porque me parece, al menos en mi opinión, ahora sí que aquí, como dicen mis hermanos, quiero destacar que esa es mi opinión, me parece que no es no es que Dios me esté dando permiso que ahora yo, Saúl Andrade, me convierta en el que va a dar una etiqueta de verdadero o falso a todas las ideologías del mundo. Me parece que no va por ahí. Lo que indudablemente sí nos menciona el apóstol es que hay corrientes de filosofía y de doctrinas que no llevan a nada. Entonces, más que yo mismo en la silla de juez y de ahora decir cuáles son los grupos religiosos en mi tiempo que son digamos, agradables a Dios, y los que no son, me parece, permítame tantito. Agarra esta pequeña, espera, empiezo a hablar. Me parece que eso excede como diría yo, a mis competencias. Al final de cuentas, obviamente, acuérdense, esta es una idea que yo quiero compartir con ustedes. El único que hace el juicio es Dios. El único que hace el juicio es Cristo, no yo, porque nosotros somos testigos a lo largo de la historia. Si ustedes recuerdan la historia, que por ejemplo, y no solamente el cristianismo lo ha hecho, pero indudablemente el cristianismo muchas veces ha cometido atrocidades supuestamente en el nombre de Dios. Inclusive hasta las mismas organizaciones evangélicas, algunas han cometido atrocidades y asesinatos tomando la bandera de que así interpretan, de que peleas por Dios, peleas por el Evangelio. Entonces cualquier otra persona que no crea o que te diga que no cree en Jehová, entonces es tu enemigo y debes destruirla. No de ninguna manera. Si nosotros vemos las enseñanzas de Jesucristo y su actuar, él iba con todas las personas, hablaba con todas las personas, nunca les preguntó: oye, ¿y tú en quién crees? Bueno, obviamente van a decir, bueno, es que él hablaba con los samaritanos y con los mismos israelitas, ¿no? Y pues se da por entender que pues todos eran adoradores de Jehová, pero aún así él no hacía un juicio antes de hablar con ellos, sino simplemente se acercaba a ellos y les invitaba a que ellos fueran más allá, el que ellos mismos hicieran una reflexión de qué es lo que estaban haciendo, qué es lo que estaban sintiendo, qué es lo que estaban pensando. Pero
Ya después vemos también con las enseñanzas de Pablo, sobre todo, porque sabemos que fue Pablo el gran evangelista al mundo gentil, pues que precisamente él no hace precisamente un prejuicio. Entonces, al menos aquí quiero hacer esta pausa y me gustaría que primero escuchen la idea que quiero proponerles para que vean por qué es tan importante siempre tener esa precaución de que sí es cierto, hay falsas religiones, pero ¿a qué me refiero con eso que es falsa religión, no? Porque no quisiera yo, me parece que es poco responsable etiquetar a la gente y a sus respectivos cultos. O sea, que yo de repente les diga, es que el budismo es una falsa religión, o el catolicismo es una falsa religión, o o el confucio, o lo que sea, ¿sí? No estoy yo aquí para yo etiquetar a ninguna forma o filosofía humana, o que no sea semejante diría yo, a leer los 10 mandamientos y las palabras de Jesús, sino que eso le corresponde siempre a Dios. Eso le corresponderá a Jesús. Y bueno, si ustedes me permiten, les mostraré cómo en la misma Biblia me dice que eso le corresponde a Dios, no a mí. ¿Sí? Todo esto que se los expongo lo voy a plantear. Entonces, primero comencemos con esta idea. Nosotros, mis hermanos, como seres humanos, pues nosotros tenemos aquí puse yo la palabra Leviatán porque hay un libro que se escribió en 1651 por un hombre que se llamó Thomas Hobbes, y él habla él en este libro dice, se llama La materia, forma y poder de un estado eclesiástico y civil. Entonces, mis hermanos, indudablemente si ustedes ponen atención a la historia, ahí yo les encomiendo mucho que es muy importante saber de historia, mis hermanos. Si nosotros nos damos el tiempo de conocer la historia de todo el mundo, de nuestro continente, de nuestro país, pero también la historia de otras naciones, de todas las épocas, eso es importante, mis hermanos, porque nosotros tenemos un gran privilegio de tener toda esa información a nuestro alcance ahora. Hace muchos años las personas no podían acceder a este tipo de información, pero ahora nosotros no podemos jactarnos de que no sé, pues no sabes porque no quieres saber. Y no se trata, y precisamente como dice el apóstol Pablo, escudriñadlo todo. Sí, tú puedes leer mucho acerca de la Biblia y todos sus mandamientos, pero no te quedes solamente ahí, aprende todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad, porque la historia de la humanidad, mis hermanos, es la historia de la acción de Dios en la humanidad. Entonces, yo les encomiendo que cuando tengan la oportunidad, dense a ver programas o lean acerca de la historia para que puedan, porque ahorita lo que voy a hablar tiene mucho que ver con esto. Siempre está unido, en la mayoría de las veces, el gobierno y una religión. Sobre todo en el pasado. En nuestra época, lo que nosotros nos llamamos como era moderna, se supone que los gobiernos ya no, hubo esta separación, pero de mucho tiempo atrás siempre han estado juntos. Entonces, Thomas Hobbes, en este libro de 1651, él intenta explicar cómo debe ser un gobierno o qué es lo que conforma un gobierno y por qué hace lo que hace. Él toma la figura bíblica de Leviatán, porque si ustedes recordarán o han leído, cuando se habla de esta figura, esta como bestia mítica, llamado Leviatán, representa una bestia que nada la puede detener, que nada la puede dominar. Y entonces aquí él habla que Thomas Hobbes dice, bueno, un gobierno de un país, de una nación, se parece a un leviatán, porque es una estructura que impone leyes, que impone orden y que todos los ciudadanos que viven en ella la tienen que obedecer. Nosotros tenemos ahorita un gobierno aquí en México, como casi en todos los países tienen sus respectivos gobiernos.
Cada uno de esos gobiernos sería, en este caso, en esta tesis de Thomas Hobbes, como un leviatán, que es el Estado. Pero también, indudablemente, él hablaba de la fusión de pues, toda la injerencia que tiene que ver la parte religiosa. Ahora, ¿por qué llego a esto? Miren, nosotros como personas, una cosa es ser uno, fíjense, que es, nosotros vamos a tomar como referencia la narración del Éxodo. Primero estaba Adán, y estaba solo, digamos, ¿no? De acuerdo a la narración. Después, Adán y Eva, ¿sí? Pero después viene la familia de Adán y Eva, ¿no? Y después, todos sus descendientes, ¿no? Entonces, volvamos a poner el ejemplo. Tendríamos a Abraham, después Abraham y Sara, después Abraham y sus 12 hijos con José, y luego toda su familia que entró a Egipto y que se multiplicó. Bueno, mis hermanos, este mismo proceso, este proceso de que está uno, luego viene y se hace pareja, y luego forma una familia, y luego se hace eso se ha repetido, ¿cuántas veces, mis hermanos? ¿Cuántas veces creen que esto se ha repetido a lo largo de la historia? Pues todo el tiempo desde que fue creada Adán y Eva. Todo el tiempo. Ahora, yo les quiero preguntar, ¿en dónde empiezan los problemas, mis hermanos? A ver, ¿en dónde empiezan los problemas? ¿En dónde empiezan los problemas entre nosotros? Cuando hay uno, cuando hay dos, cuando hay 10, cuando hay 70, cuando hay 1000. Entre dos. Entre tres empezaron los problemas. ¿Cómo? Entre Adán y Eva empezaron los problemas. Ok, gracias. ¿Otra opinión que dijiste, Yoyi? Número 1. Yo dije 3 porque si 2 pueden estar de acuerdo, pero ya otro 3 como que ya no. Ok. ¿Alguien más? 2. A partir de 2. Ya empiezan a diferencias, o sea, a tener opiniones distintas. Ok. Indudablemente, pero yo me atrevería a decirles que creo que empieza a partir de 1. A partir de 1, si uno empieza chueco, de uno mismo, hermano. ¿no? Así es, si uno empieza chueco, pues cuando llegas a ya va cojeando, y cuando llegues a indudablemente vas a tener que afectar, y cuando lleguen a estos también. Ahora, aquí yo quiero que reflexionemos, mis hermanos, en 2 ideas muy importantes. Una, que eventualmente esto que se ha repetido miles de veces, mis hermanos, nos lleva a concluir que desde hace muchos siglos toda la humanidad somos primos. Acuérdense, toda la humanidad somos primos, estamos emparentados. Sí es cierto que aquí tengamos a lo mejor la piel un poquito más oscura, en el norte la tengan un poco más clara, o en el oriente la tengan un poquito más amarilla y los ojitos así, pero todos somos primos, todos ya tenemos una mezcla de etnias, no sé si se diga adecuadamente, pero tenemos una mezcla de todos. Indudablemente se carga más, ¿no? Dependiendo uno a otro, en donde estés viviendo, tus orígenes, pero aquí en México nosotros somos una rica mezcla de nuestros antepasados americanos, mayas, olmecas, aztecas, totonacas, todos ellos, pero también tenemos una fuerte herencia europea que viene precisamente de España, de Francia, de Italia, que a su vez ellos más atrás vienen de una herencia de los pueblos celtíberos, que vivieron en la península ibérica, que es donde está España y Portugal y Francia. Todo esto, o sea, somos una mezcla, mis hermanos. Eso es por un lado. Y por otro lado, quiero que ahora veamos, miren, aquí les estoy poniendo un ejemplo. En la Ciudad de México hay un museo muy bonito que yo le puedo recomendar a nuestras hermanas Lupe y Tere, que ya están en la Ciudad de México. Está ahí por el Zócalo, Lupe y Tere. Si pueden, se llama el Museo de las Culturas y la entrada es gratuita. Está precisamente ahí en la explanada de la bandera, donde está la bandera, en la plaza. En el edificio, creo que es en donde está López Obrador precisamente, que es Palacio Nacional, ¿no? Pero a un costado, por ahí pregunten, digan, oiga, ¿dónde está la entrada al Museo de las Culturas?
Ya te dicen, pues por aquí, y la entrada es gratuita. Y ahí mis hermanos tienen una exhibición fija de las culturas, por ejemplo, tienen de lo que es Corea, Japón, China, de Grecia, de Roma. Tienen objetos que algunos son réplicas, pero están muy bien hechos y otros son originales. Son muy bonitos porque te permiten conocer qué es lo que hacen en esas culturas. Y yo, por ejemplo, bueno, no pude tomar tantas fotos. Se puede tomar fotos, pero bueno, no tomé tantas. Pero recuerdo mucho de que los muebles en Corea, unos muebles antiguos en Corea, mis hermanos, un nivel de detalle, de maestría, de artesanía, de paciencia para la persona que construyó esos muebles, realmente prodigiosa. Y es muy bonito entrar y ver lo que cada cultura demuestra que hace. Y eso, mis hermanos, me parece que para mí es una prueba tangible de la gran gracia de Dios que se manifiesta por lo que los hombres hacen. Porque son cosas que se hacen con mucha paciencia, con mucho trabajo, con mucho ingenio, con mucha maestría. Y eso, mis hermanos, es lo que Dios habla como talentos, que dice, yo te di talentos, hazlo, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, hay un cuadro que vemos cómo evoluciona el lenguaje, cómo dice que ellos, es una teoría, que creen que primero está un lenguaje como el protocananeo, luego surgió el ugarítico, de ahí viene el fenicio y de ahí se derivan otras lenguas como el arameo, el latín, el griego y el etíope, y vean cómo se va ramificando. Pero esto me gustó y cuando yo lo vi, porque eso nos da esta idea de que todos venimos de un origen común, al final de cuentas. Nuestras culturas vienen de un origen común. Entonces no tendríamos del por qué estarnos peleando, pero bueno, vamos a ver qué nos habla acerca aquí la Biblia. Entonces, regresando a la idea de lo que estamos viendo, destaqué estas ideas de la narración que estamos sobre la Gran Babilonia o la ramera, sentada en la bestia de 7 cabezas. Entonces, esta es una mujer que está sentada sobre muchas aguas. Y estas aguas, en este primer punto, vamos a quedarnos ahorita, representan las naciones. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Voy a utilizar pasajes bíblicos para entender siempre el origen de la humanidad. Leamos entonces Génesis 1, del 26 al 28. Génesis 1, del 26 al 28. A ver, Tere, Lupe, léame. Del 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ok, gracias. Entonces vemos aquí, mis hermanos, en este capítulo de Génesis, cómo nos enseña que cuando el Señor Dios creó a la humanidad, vean cómo la orden que nos indicó fue señorear. ¿Se acuerdan que en el estudio pasado también les comentaba que nuestro Señor, cuando nos hizo, no nos pidió que inventáramos ninguna religión? ¿Se dan cuenta? No nos pidió que creáramos ningún tipo de culto, ni siquiera hacia Él. Vean cómo la orden que fue dijo, yo te hice aquí, te pongo aquí, y te pido que señores. Vean que por eso les puse la palabra en otro color, señorear. ¿Y qué significa señorear? Díganme palabras que se asocian con hacer un señorío. Dominar. Muy bien, dominar. ¿Qué más? Poderoso. ¿Qué más? A ver, mi hermana Esther,
tú señoreas en tu casa, hermano Esther, tú señoreas en tu casa. ¿Qué necesitas hacer para señorear en tu casa, hermana? Pues, primero, señorear con amor, porque es lo principal. El amor, los hijos lo obedecen a uno, si le habla a uno con amor. Bueno, sí, pero a ver, antes de que me hables del amor, Esther, pero de amor no van a comer tus hijos, ¿verdad? Pero trabajar. Ah, ¿verdad? Entonces, ¿cómo señoreas? Pues trabajando, mandando. dando obligaciones también. Okay. ¿Verdad? Dando obligaciones y sabiendo también, pues, en hacer, no sé si también trabajando en hacer los alimentos, en tener la ropa limpia, uno de ellos, tener también, pues, a mi mamá, pues, alimentos. Claro, porque al final de cuentas, mi hermana, no sé si coincidirás conmigo, la ropa sola no se va a lavar, la comida no se prepara sola, así, ¿no? Entonces, aquí vemos lo mismo, señorear representa tomar decisiones y actuar. Adelante, Juanita, mi prima. Ah, no, mi tía Maribel. ¿O quién? Ah, no. Soy yo. Señorear es mandar, dominar, adueñarse, disponer, imperar, someter, apoderarse, reinar, sujetar, predominar. Ah, pues ahí está. Eso es lo que hacemos en los recursos, en nuestras casas, en nuestras familias. Adelante, Ricardo, Polita. Bueno, mi hermano, yo digo que, como dice la escritura, y así es, se predica con el ejemplo. Uno tiene que hacerlo. Y yo me he dado cuenta. Hay muchas cosas que he batallado, por ejemplo, con mis hijos, y ahora lo hacen sin que yo se los mande. Pero en todo, en comida, en acciones, en todo. Entonces, es con el ejemplo, y es lo que yo pienso. Y la verdad, yo los quiero, y ellos saben que los quiero. Pero yo ordeno, manito, ese es mi problema. Yo los mando, haz esto y un punto. No me digas por qué ni nada, yo sé por qué lo hago. Y ya después les explico, pero a lo mejor es un error, porque hay que dejar que opinen, ¿no? Opinan a su favor, no lo que nos conviene. Yo le digo, lo haces, punto, ya. O sea, lo ordeno, me dicen, es que tú mandas. Sí, yo mando, así es, y hacerlo. Okay. Ese es mi error, pero lo hago. Entonces, el ejemplo es muy importante. Y ven que lo hago, pues ellos me imitan. Yo me he dado cuenta de cosas que hacen y que yo batallé mucho y no me hacían caso, hacían lo contrario. Pero ahora lo hacen, y lo hacen sin sentirlo, vaya, sin pensarlo, lo hacen porque ya están hechos así. Claro. Gracias, bueno. Pero fíjate, yo le agregaría un poquito, Polita, que a lo mejor, indudablemente, los que vamos siendo mayores tomamos decisiones y a veces el que es más joven puede que no entienda lo que estamos tomando de decisión, pero vean cómo más adelante nosotros tenemos siempre una regla. Bueno, aquí ven que también en Génesis 2:15 vuelve a decir al hombre, porque pone a Adán en el huerto y le dice, quiero que lo labres y que lo guardes. Entonces, vamos uniendo las palabras que este señorío que nos encargó el Señor también tiene que ver con labrar y guardar. Entonces es tener señorío, labrar y guardar. Y lo hacemos primeramente en nuestras vidas. Entonces, pero vuelvo a insistir, vean cómo el Señor no le dijo al hombre, a la humanidad, pues hazte un culto o algo, no, sino tu misión, tu felicidad está en que puedas señorear. Ahora bien, vean qué dice en Génesis 3, del 9 al 12. Lo voy a leer para ir un poquito más rápido. Dice, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, aquí es cuando comieron del árbol prohibido, ¿no? ¿Dónde estás tú? Y entonces Adán le contesta,
Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y entonces Jehová le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y le vuelve a preguntar, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Vean aquí, mis hermanos, que Jehová le hace dos preguntas a Adán, ¿sí? Y aquí quiero que reflexionemos y digamos, si la orden que le dijo fue, quiero que señores y que labres y que lo guardes, entonces díganme en qué momento cumple él la orden de señorear cuando obedece la voz de otra persona. No importa que fuese la mujer o la serpiente, pero quiero que vean que ahí él faltó a la orden primera que el Señor le había dado, que era tú debes señorear. Entonces era responsabilidad de Adán que meditara todo lo que fuera a hacer, y entonces nos queda claro en el relato que cuando él obedece a Eva, fue la que le dijo, come, ahí Adán señoreó o no señoreó. Pues me parece que no señoreó, ¿no? No, la mujer fue la que le obedeció. Pero fíjense, pero aquí me voy a concentrar en Adán, porque vean cómo Jehová le está preguntando a Adán. Nosotros entendemos, siempre hemos dicho que Dios es omnisciente. Dios ya sabe qué pasó. Dios ya sabe que la serpiente le dijo y que Eva hizo y que Eva le dijo a Adán. Ya sabe todo. No tendría necesidad de preguntarle a Adán por qué pasó, pero ¿por qué le está preguntando a Adán qué pasó? Es como los papás cuando nos agarran en una travesura. El papá ya sabe la travesura que hicimos. A mí me acuerdo que yo una vez, mi abuela me hizo unas berenjenas o unas calabacitas, no sé, y yo no me las quise comer y se me hizo fácil tirarlas a la basura. Y las tiré a la basura y luego dije, uy, para que no las vea, si las toma en la basura, le voy a poner unas servilletas extendidas. Háganme el favor. ¿Quién tira en el bote de basura servilletas extendidas? Entonces mi abuela llegó, vio el plato vacío y me dijo, ¿ya te acabaste las calabacitas? Y yo le dije, sí. Y ella me dijo, ¿seguro? Y yo contesté, sí. Y entonces se asomó al bote de basura y dijo, aquí. Y entonces ya no pude decir nada, ¿verdad? Entonces yo quiero destacar que aquí vean, mis hermanos, que Dios le está haciendo dos preguntas. Y si se dan cuenta, la respuesta que está en el versículo 12 no está contestando Adán a esas preguntas. Le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Tenía que contestar esa pregunta. No la contestó. La segunda es, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y tampoco la contestó correctamente. Las dos preguntas que Jehová le hizo a Adán, las dos preguntas que Dios le hizo a Adán no las contestó bien, sino que echó una culpa. O como decimos nosotros, se disculpó. ¿Qué es ese verbo? Disculpar, que te quitas la culpa, ¿no? Cuando él debía obtener su responsabilidad. Y ahora, vean cómo aquí comienza este problema porque él echa la culpa. Adelante, Jaime. Saúl, mira, nada más para aportar algo interesante es que Dios le pregunta primero a Adán. Oye. Mira, primero, es que tengo el micrófono apagado. Ya, adelante. Perdón. Sí, mira, en primer lugar, Dios le pregunta al hombre que fue a quien hizo primero y le dio toda la potestad. ¿Sí? En segundo lugar, también cuestiona a la mujer que tiene la misma categoría que el hombre, aunque fue posterior. Es decir, la responsabilidad principal es del hombre y la siguiente es de la mujer. Pero a la serpiente ya no le pregunta, porque la serpiente no señorea. A ellos, para los animales, no tienen esa canonjía. Entonces, ahí ya no les pregunta, nada más ejecuta. Ajá, gracias. Entonces, bueno, seguimos aquí. Vemos cómo aquí comienza este problema con esta pareja, porque Adán no tomó su responsabilidad que le correspondía y no tomó
él no contestó estas dos preguntas, no tomó la responsabilidad de decir, bueno, sí, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Yo me di cuenta, porque ahora lo sé. Podría ser una de las posibles respuestas. La segunda, ¿has comido del árbol que te mandé que no comieses? Sí, lo comí. Que luego le dijera, ¿y quién te lo dio? Pues ya podría decir, bueno, me lo dio Eva. Pero la respuesta correcta es, ¿has comido del árbol que te dije que no comieses? La respuesta es sí, lo acabo de comer. Y tal vez podía haber dicho, perdóname, me equivoqué. Pero vemos que no hizo esa observación, sino que echó una culpa. La mujer que me diste. Pues ahora resulta que era culpa de Dios, ¿no? Se está echando la culpa a Dios, pues tú me diste a la que me engañó. Vemos ahora otro ejemplo muy cercano de los primeros momentos del mundo, que es con Caín y Abel. Está en Génesis 4, del 8 al 9. Y dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Sí? Y entonces Jehová se acerca a Caín y le dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Y otra vez vuelvo a insistir, no es que Dios no sepa qué acaba de pasar. Él vio todo este suceso. Y sin embargo, le da la oportunidad a que Caín conteste. Y vemos cómo Caín vuelve a contestar de manera equivocada y le dice, no sé. ¿Cómo que no sé? Sí sabe. Pero vean cómo dice, no sé. Y entonces todavía se atreve enfadado a decirle a Dios, fíjense cómo reta a Dios y le dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y mis hermanos, a mí me parecen muy interesantes estos dos ejemplos, tanto el de Adán como el de Caín, porque en esta idea o propuesta les podría decir que esto es lo que genera, como muchas otras cosas, todos los problemas en las naciones, todos los problemas en las familias, y el por qué este es el génesis de lo que eventualmente será la gran ramera. Aquí se genera, aquí se crea, este es su nacimiento, con estas respuestas, porque estas respuestas que estas dos personas dan, ahora ustedes multiplíquenlo por miles. No, no es mi problema. No, pues a mí qué me importa lo que hace el otro. No, pues a mí que se rasque con sus pulgas. No, pues ese fue el que me engañó. No, pues es que siempre es el vecino el mentiroso. Siempre es mi prima la mentirosa. O siempre es mi padre el que hace las cosas mal. Yo no. Siempre es el otro. Y como decimos aquí en México que oímos, no, pues es que los mexicanos somos tan flojos, ¿no? Y siempre hablamos de los mexicanos. No, yo el mexicano es, ¿no? Siempre los mexicanos. Y tenemos una etiqueta que nos gusta repetir 1000 veces, que los mexicanos somos flojos. Bueno, pues entonces, ¿qué estamos haciendo al repetir esa misma consigna? Pues nos estamos embarrando todos a nosotros mismos, ¿no? Y lo mismo cuando hacemos siempre diciéndole lo que pensamos de lo mal que hacen todos los demás. Y entonces vean, mis hermanos, por eso pongo ahora aquí como quien dice la contraparte. ¿Qué dice Juan 8, del 31 al 32? Dice, aquí habla Jesucristo. Dice entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Díganme, mis hermanos, de acuerdo a las respuestas que dio Adán y a la respuesta que dio Caín, ¿cuál era la forma una forma posible de encontrar una, pues, no sé si decir solución a lo que habían hecho? Si hubieran dicho la verdad. Adán no dijo la verdad, Caín no dijo la verdad. Y cuando no te atienes a la verdad, por muy dolorosa que sea, si tú le huyes a la verdad, entonces te encadenas. Entonces ahí empieza la primera esclavitud, y Jesucristo por eso nos lo dice. Tú mantente en la verdad. Tú te equivocaste, tú dilo. Me equivoqué. Mantente en la verdad por muy dura que sea. Si no sabes algo, di que no lo sabes, pero no inventes. Siempre busca la verdad de las cosas. Que alguien te diga, dicen esto otro. No. Tú busca, comprueba, analiza, medita,
busca la verdad, porque la verdad os hará libres, la verdad de las cosas. Más adelante viene el texto donde, eso ya lo hablaré en el siguiente estudio, del miércoles, donde precisamente Pablo dice cómo las naciones dieron origen a todas estas religiones que, pues tal vez diría yo, mitad y mitad, nada más hacen perder el tiempo. Pero indudablemente la sabiduría de Dios está dentro de nosotros, eso ahorita lo voy a hablar. Pero vean, aquí como dice, la verdad es la que te hace libre. Adán no contestó la verdad, Caín no contestó la verdad, y ese fue el origen, el génesis de su esclavitud. Y aquí comienza a gestarse, vuelvo a platicar esta idea, esta gran ramera, porque esta fusión de un gobierno corrupto con una religión corrupta es lo que ha mantenido a las naciones bajo este yugo y son las causantes de tantas injusticias, porque eso es a lo que vamos. Lo que nuestro Señor Dios aborrece son las injusticias que se viven dentro de las naciones, dentro de los pueblos, de las familias, de las parejas. ¿Qué dice Génesis 4:7? Aquí es cuando Jehová le dice a Caín, precisamente antes de que Caín matara a Abel, porque lo vio enojado, y le dijo, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Entonces, aquí también su Señor nos da desde el principio de los tiempos digamos, el antídoto del veneno. El veneno es el odio, la envidia, el rencor. Y Él nos dice que ese antídoto se da cuando precisamente tú reconoces que al final de cuentas, cuando tú haces bien algo, y se entiende muy fácil que hacer bien algo significa hacerlo con toda la intención, con toda la motivación. A mí me gusta mucho recordar el texto de las palabras de David a Salomón cuando está a punto de morir. Y le dice David a Salomón, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Qué significa sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario? ¿Se han dado cuenta que en la Biblia tanto Jesucristo y los apóstoles y algunos profetas repiten la frase, heme aquí, envíame a mí? ¿Sí se han dado cuenta? Un día me gustaría hacer otro estudio donde veamos cuántas veces se repite esa frase, heme aquí, envíame a mí, o heme aquí. ¿Qué significa eso? Se asocia a ese corazón perfecto y ánimo voluntario. ¿Qué es el voluntario, mis hermanos? ¿Qué es un voluntario? El que le dicen, ve y haz. El que de propia voluntad quiere hacerlo. Así es. Entonces, por eso, cuando aquí le dice Dios a Caín, si tú hicieres bien, si tú tienes ese ánimo voluntario de hacer las cosas, tu mismo resultado de tu labor te va a satisfacer. Pero cuando no lo haces, entonces viene el pecado a la puerta, vienen todas esas ideas que son odio, rencor, envidia, pero al final de cuentas tú decides si las dominas, porque tú las puedes dominar y tú te puedes enseñorear de todas estas ideas. Pero entonces aquí, mis hermanos, es donde veo que cuando esto no sucede, se nutre, digamos que esto es lo que nutre, lo que alimenta a esta abominación de una nación, porque al final de cuentas siempre que hablamos de naciones, mis hermanos, hablamos de personas. No es que una nación exista, no existe realmente México, los Estados Unidos mexicanos o los Estados Unidos de Norteamérica, no existe, existen las personas, ¿sí? Y el territorio, obviamente, ¿verdad? Pero cuando tú pones el nombre, pues lo que realmente existe son las gentes, las personas, que son familias, que son hermanos, que son tíos, que son primos. Porque aunque seas el presidente de la República, sigues siendo padre de alguien, o hermano de alguien, o hijo de alguien, aunque seas gobernador, aunque seas regente. ¿No es así?
Entonces siempre nos quedamos en las familias. Entonces, ¿por qué esta mujer que viene a ser, de la cual nuestro Señor nos pide que escapemos? Porque entonces ahora entendemos que cuando Jesucristo dice salgan del mundo, está refiriéndose a salte de esta ramera, de esta figura que representa a estas naciones, estas falsas filosofías que solamente son las que son, tienen la deuda de la sangre de los santos. Ahora aquí en estos otros textos estoy poniendo cómo es que empieza a crecer, porque ahorita en los textos que leímos hace un momento vemos el origen de estos males, pero en personas muy específicas como Adán y Caín. Ahora veamos qué pasa cuando empieza a multiplicarse y a crearse ahora sí las naciones, como dice Génesis 11 del 6 al 9. Esto es después del diluvio. Dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de aquella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces vemos que pues siguió multiplicándose la humanidad, y después vino este momento en donde todos se esparcen en toda la tierra. Pero vean que al esparcirse, pues todos van llevando estos mismos sucesos que vemos con Caín o con Adán. Pero siempre quiero entender que hay tanto personas que sí se mantienen en la verdad y personas que no. Mantienen personas que sí logran dominar, como le dijo Jehová a Caín, que sí logran dominar el pecado, y personas que no. Por eso, cuando Jesucristo habla de la parábola del trigo y la cizaña, es porque desde los orígenes de la humanidad, la cizaña y el trigo siempre van creciendo juntos. Luego vemos en Génesis 12 del 1 al 3, así ya para concluir ahorita, dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Entonces vean aquí cómo nuestro Señor siempre ha previsto que la humanidad haría esto, se multiplicaría. Y en el caso de Abraham, desde él comienza también a crear esta grande nación, una nación, el estado de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel, para que fuera de ejemplo hacia las demás naciones que habían crecido pues bajo sus propios, pues todas las naciones han crecido como han querido, se han desarrollado como han querido, han desarrollado sus culturas, pero también han desarrollado sus propias formas de pensar como les ha placido, y eso lo explica más adelante Pablo. Dice en el caso de Éxodo 1, del 1 al 7, ahí nos habla de quiénes fueron los que entraron a Egipto, por ejemplo, que fueron precisamente, dice, todas las personas que les nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto, ¿no? Más sus mujeres y sus sirvientes, pero vemos que de esos 70 que entraron, ¿cuántos, con el paso del tiempo, cuántos se multiplicaron, ¿no? Dice el 7, los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos toda la tierra. Entonces así vemos cómo se van creando las naciones, se van fructificando, pero siempre la pregunta es, ¿en cuántos de estos pueblos, cuántas personas están sujetas a la verdad? ¿Sí? Y cuántas de estas personas que viven en estas familias y en estos pueblos se enseñorean del pecado, ¿sí? Porque siempre va unido esta idea, ¿no? Y voy a concluir por ahorita
como dice aquí en Deuteronomio 30, del 11 al 15, aquí precisamente está hablando Dios con el pueblo de Israel acerca de los mandamientos que les acaba de enseñar. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Y aquí, mis hermanos, concluyo en esta mañana con esta reflexión, esta propuesta que les hago es que si ustedes ven, cuando en Juan dice Jesús, la verdad te hará libre. Dice en el Génesis, Jehová le dijo a Caín, si bien hicieres, serás enaltecido. Y si no, el pecado está a la puerta, pero a ti será tu deseo y tú te puedes enseñorear de él. Aquí, mis hermanos, desde aquí están los 10 mandamientos. Y esta idea, mis hermanos, que nos habla aquí en Deuteronomio, yo la interpreto que es por la razón por la cual no importa en dónde haya vivido una persona, ¿sí? Las leyes de Dios, que no matarás, no robarás, etcétera, todas estas siempre han estado en nuestros corazones, porque se entiende, mis hermanos, que si a ti no te gusta que te hagan eso, a ti, tú no deberías de hacerlo, ¿sí? Entonces, veo que ningún pueblo de la tierra tiene pretexto para decir que si no hizo algo bien o lo hizo mal, que porque no le enseñaron. Adelante, Mercedes. Sí, comentarnos lo siguiente, hace ratito estaba viendo, ¿no?, un programa, entonces, así de ciencia, ¿no?, y explicando que pareciera ser, ¿no?, como que el hombre tiene un chip en la parte frontal, definieron ellos el nombre, ¿no?, pero que aún aquellos que dicen que no creen en Dios, sí obviamente no tienen en su cerebro, ¿verdad?, una parte, ¿no?, que les motiva, ¿no?, a cierto sentimiento. Entonces, pues sí es importante, ¿verdad?, saber esto. No sé si será chip o no, pero es evidente, ¿no?, esta parte, ¿no?, que tú estás diciendo, ¿no?, ese sentimiento que ha habido en todas las naciones acerca de la existencia, ¿no?, de un Dios, ¿sí? Entonces, si es chip, si no es chip, ¿verdad?, obviamente sí está en la mente, ¿no?, de los hombres. Gracias, hermana. Sin embargo, a mí me gustaría destacar que si se dan cuenta, mis hermanos, aquí hasta ahorita, en esto que estamos leyendo, no está hablando de que creas que existe Dios o no. ¿Se dan cuenta? Dice, el mandamiento que te hago saber está en tu corazón. Y en Juan dice, la verdad te hará libre. Y en Génesis dice, si hicieres bien, serás enaltecido. Si no, el pecado está a la puerta. O sea, las ideas de envidia, rencor, coraje, odio. Pero a ti será tu deseo y tú te enseñarás a él. ¿Te dan cuenta que ahí no habla de creer en Dios? Porque entonces, mis hermanos, acuérdense como dijo Jesús. Sí, fue Jesús. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. Pero los demonios también lo creen. Pero tiemblan. No se trata de que creas o no creas que Dios existe, porque Dios, siempre les he dicho, Dios no va a ser una prueba Ceneval para entrar en el reino de los cielos. Porque eso, bueno, es que ya me estoy adelantando, porque eventualmente Pablo lo explica. Claro, cada generación, mis hermanos, es juzgada de acuerdo al tiempo que le tocó vivir. Porque acuérdense que Jesucristo decía, en el día del juicio se levantará la nación, ¿cómo dice? Se levantarán los de Sodoma y Gomorra y condenarán ¿a quién? ¿Se acuerdan? ¿Cómo dice él?
Se levantarán los de Sodoma y Gomorra y condenarán ¿a quién? Dice, en el día del juicio el castigo será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para los de este tiempo. ¿Y si entienden la idea por qué dice eso Jesús? Porque con Sodoma y Gomorra no hubo un Jesús que predicara y que anduviera en sus casas diciéndoles arrepiéntense, o un Jonás. Estaba Lot, y Lot con su ejemplo daba testimonio, pero no fue un Jesús a predicarles, no fue un Jonás a advertirles. ¿Sí me entienden? Me parece que en esa parte de Jesús, por eso también, con esto ya concluyo por ahorita, es interesante entender que a nosotros nos van a juzgar por todas las facilidades que tenemos y que a lo mejor desaprovechamos, por la era en que nos está tocando vivir. ¿Sí? No es lo mismo, por eso no generalizo, por ejemplo, cuando digo, si una persona nunca ha leído la Biblia, no podrá hallar gracia delante de Dios. No, porque, como lo dice en Deuteronomio, bueno, lo explica Pablo, aquel que no conociendo los mandamientos y que los hace de forma natural, ese puede hallar más gracia en contra de alguien que conociendo los mandamientos no los hizo. Porque al final de cuentas, lo que cuenta es que los hagas, no que te lo sepas. ¿Sí me entienden? Eso lo vemos cuando eso es Pablo lo explica. Eso no quiere decir que hoy yo diga no leas la Biblia. No, hoy léela porque hoy existe. Esa es la gran oportunidad que nosotros tenemos ahora como generación. Hoy la puedes leer porque hoy existe. Pero ese libro hace algunos siglos no existía. ¿Sí? Pero como dice el mismo apóstol, Dios hablando de muchas formas y de muchas maneras en el tiempo antiguo, hoy nos habla a través de Jesucristo. Entonces, por supuesto que a nosotros sí nos va a juzgar si la leímos o no la leímos porque ya existía. Bueno, esa es mi propuesta que hago, ¿no? O sea, que juzgue igual ventajas que tengo yo hoy día a una persona que media, en donde en la Edad Media ni siquiera las personas sabían leer, porque era restringido saber leer y escribir, y solamente los ricos y los poderosos tenían ese privilegio. Pero permítanme completar la idea el miércoles para que vean a qué voy y vean por qué defino que esta ramera, esta mujer que viene en este símbolo en Apocalipsis, porque digo yo que representa esta corrupción de las naciones, de las religiones falsas y sus gobiernos. Y que, como aquí he intentado explicar, tiene su origen desde en esos ejemplos que nos pone con Adán y con Caín. Bien, mis hermanos, Jehová sea con ustedes.